pues nos acompaña Arturo Carranza, él es director de proyectos de energía en AXA Consultores. Arturo, muchas gracias por acompañarnos, valoramos mucho que estés acá. Hola, Mafer, buenas tardes, al contrario, siempre es un gusto estar con ustedes. Oye, Arturo, me encantaría que pues en esta primera apertura que tienes aquí con nosotros, que hablemos acerca de cómo está en este momento el panorama del mercado energético, ya que Estados Unidos lograron alcanzar un acuerdo. ¿En qué terreno estamos parados en este momento? Empezaría por comentar que la expectativa es positiva, Mafer, y el comentario que estoy compartiendo tiene como fundamento el hecho de que los precios del petróleo empiezan a registrar un descenso después de este anuncio. Creo que es importante recordar que veníamos de precios históricamente altos motivados por este conflicto, inclusive en algún momento del conflicto, los precios del petróleo llegaron a ubicarse por arriba de los $120 el barril. Esto es después de que en febrero, a finales de febrero, estallara el conflicto. En algún momento estos precios de los energéticos se cotizaron, insisto, por arriba de los $120 el barril. Y a raíz de este anuncio, Mafer, del gobierno de Estados Unidos, que ha sido confirmado vía telefónica por el gobierno iraní, los precios del petróleo empiezan a ceder, de suerte tal que actualmente están por debajo de los $83 por barril, y la expectativa es que se presente una reducción de los mismos para gradualmente irse ajustando por los niveles de los $70 por barril, que fue justamente este nivel que se estaban cotizando antes de que el conflicto estallara. Perfecto, pues qué alivio escuchar por primera vez después de mucho tiempo que se trata pues de un panorama pues bastante positivo, tomando en cuenta pues el precio del petróleo del barril. Ahora, me gustaría que me comentaras desde tu perspectiva si es que existe un cambio, un antes y un después en el panorama energético global, porque durante todo este periodo, durante estos 3 meses y medio de conflictos, hubieron muchas voces de especialistas que señalaban, estamos viviendo la crisis energética más fuerte de la que tenemos registro, esto va a impactar económicamente a muchos países. ¿Cómo ves este antes y después? ¿Hay un después de la guerra? ¿Cómo va a ser el panorama energético ahora? Definitivamente hay lecciones que se tienen que aprender y que se están asimilando. Partiría del hecho de que el 20% de el crudo que se comercializa a nivel global pasaba por el estrecho de Hormuz, y justamente una de las lecciones aprendidas es que no puede depender la comercialización de los flujos del petróleo a nivel internacional en esa medida de una vía marítima como es la del estrecho de Hormuz. En este sentido, Mafer, conforme el conflicto se iba extendiendo, los países que tienen infraestructura en esta región, principalmente Emiratos Árabes, Arabia Saudita, empezaron a hacer ajustes en sus planes para poder comercializar el petróleo que producen en la región. Y una de las lecciones aprendidas tiene que ver particularmente con el hecho de que se empezaron a diseñar planes para desarrollar y construir infraestructura que permitiera darle la vuelta vía marítima al estrecho de Hormuz, de suerte tal que en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes al día de hoy hay planes muy serios con respecto a la construcción de ductos que permitan salvar este estrecho y poder comercializar el crudo sin la necesidad de pasar vía marítima por esta región. Evidentemente, Mafer, pues estos planes de construcción de nueva infraestructura, principalmente o particularmente ductos, pues tardarán sus años, pero la lección principal que pongo a tu consideración tiene que ver con el hecho de que
no es lo mejor depender de una vía marítima en la medida para poder comercializar el petróleo. Hay que tener otras vías de salida del estrecho de Hormuz, Mafer. Gracias, muy interesante esto que nos comentas, porque sí, fue justamente en esta región donde pues todo se atoró y tuvo un impacto a nivel mundial. Ahora, en tu primera respuesta hablabas acerca de el tema de los precios de petróleo y el gas. ¿Esto significa que ya vamos a ver una estabilización de los precios o aún existe el riesgo de nuevos sobresaltos en el mercado energético? ¿Qué nos dices de esto? Claro, yo empezaría por comentar de que en el mercado petrolero no hay nada escrito sobre piedra y definitivamente hacemos bien en irnos con pies de plomo y estar muy atentos a cualquier posible sobresalto. Habiendo dicho esto, Mafer, creo que de acuerdo a la forma en que se han desarrollado los acontecimientos desde la parte geopolítica y política particularmente, es previsible que observemos un descenso gradual de los precios de los energéticos, empezando por el petróleo. Ya lo comentábamos en un inicio que ya se empiezan a registrar manifestaciones de un descenso en el precio del petróleo. Posteriormente, conforme pasen algunos días, algunas horas, estaremos viendo que este descenso en los precios del petróleo se va a ver reflejado en los precios de las gasolinas. Lo cierto es que en la medida en que exista un acuerdo concreto, una firma del cese al fuego, que por cierto se espera que ocurra esto en el próximo viernes, en esa misma medida uno podría ver que es probable y posible un mercado del petróleo que opere de acuerdo a fundamentales más estables y que no se registren incrementos o comportamientos abruptos en los precios del petróleo, Mafer. Entonces, de manera clara, la expectativa, insisto, es que exista en un horizonte de corto plazo una estabilidad siempre atada, y ya con esto termino, a la forma en que se desarrollen los acontecimientos políticos. Perfecto. Ahora, ya más allá de los precios, también inicié este espacio señalando que muchos especialistas advierten que la producción o el refinado podrían tardar meses o incluso pues años en regresar a la normalidad, justamente porque esa región del mundo pues también resultó con muchísimos impactos de este pues conflicto bélico. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Sí se ve un regreso a la normalidad en materia de producción y refinado en la región de Medio Oriente que tarde muchísimo? Y si eso es así, ¿cómo va a impactar al mundo, al mercado energético? No, definitivamente, Mafer, que el regreso a la normalidad, por conceptualizar la situación actual, se dará en un tiempo gradual y en un horizonte de medio plazo. Hay que recordar que en el contexto de este conflicto en Medio Oriente, Irán en algunos momentos realizó ataques a la infraestructura en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, dos de los principales países productores de petróleo crudo a nivel global y también dos de los principales países refinadores en el mundo. Y en el entendido de que la infraestructura o parte de esta infraestructura ha tenido impactos a causa de este conflicto, desde luego que el regreso a la normalidad en la operación de los mercados tardará. Yo, habiendo dicho esto, observo que hay un interés por los países de la región de poder reiniciar actividades, invertir en la infraestructura para poder retomar las producciones tanto de petróleo crudo como de refinados y poderlas comercializar en los mercados, de suerte tal que sí se observa un interés de poder invertir en la construcción o la reparación de la infraestructura energética en estos países y poder regresar en un tiempo razonablemente breve a los fundamentales que se observaban previos al conflicto, Mafer. Hay que tomar en cuenta también que el panorama global de la economía en el planeta es complicado en el entendido
de que la demanda a veces se ve limitada por lo que ocurre en ciertas regiones del mundo, como China, como Estados Unidos, que son motores de la economía, y mucho de la infraestructura que se pueda desarrollar en Medio Oriente dependerá, y de ahí mi comentario del desempeño económico. En la medida que el desempeño económico a nivel global sea estable, en esa misma medida uno podría esperar que la recuperación de la infraestructura energética en Medio Oriente sea en un tiempo más breve de lo que podríamos estar estimando. Perfecto. Finalmente, Arturo, yo siempre me gusta fijarme qué pasa con este tipo de eventos y qué impacto tienen en nuestro país. Ante este nuevo escenario que nos comentas, ¿qué impactos puede tener en México, que pues sabemos que es un país que importa bastante energía, que también vivió pues momentos en los que tuvo que intervenir el gobierno para tratar de contener el costo de la gasolina? ¿Qué es lo que ves que ocurra aquí en México una vez que ya se establezca este acuerdo y pues el escenario energético a nivel mundial cambie? Siempre es útil, Mafer, verse al ombligo en estos eventos internacionales para poder asimilar y reaccionar de manera pertinente. Comparto mucho la perspectiva que pones a consideración en esta conversación. Hoy por la mañana la presidenta de México señalaba cuáles iban a ser las repercusiones en nuestro país después de que se anunciara un cese al fuego y la conclusión del conflicto, y ponía sobre la discusión el hecho de que por lo pronto se esperaba que las finanzas públicas tuvieran un impacto positivo, porque como bien sabemos, el gobierno utilizó el IEPS para poder mantener estables los precios de las gasolinas. ¿Cómo lo utilizó? Pues bueno, dejando de cobrar este impuesto que se cobra en las estaciones de servicios por el consumo de las gasolinas. Y ahora que el conflicto llega a su fin, el gobierno empezará gradualmente, así lo dijo la presidenta, a cobrar el IEPS de suerte tal, gradualmente, y esto es muy importante, de suerte tal que en un periodo también de mediano plazo la cuota que se cobra por el IEPS regrese a los niveles previos al conflicto. Habiendo señalado esto, creo que también es interesante comentar, Mafer, que México al día de hoy sigue siendo un exportador no importante, pero sí de alguna u otra forma un exportador de petróleo crudo. Me estaba metiendo a las cifras que publica Petróleos Mexicanos, y por ejemplo la última cifra que tiene es que exportó en el mes de abril un nivel en promedio de 400,000 barriles diarios de petróleo, y por esta exportación recibió más o menos 1.100.000 millones de dólares, algo evidentemente por arriba de lo que venía recibiendo en enero de este año, que fue de 400,000 millones de dólares. Hay un incremento. Lo que quiero en todo caso argumentar es que si bien existe un impacto negativo porque importamos gasolinas para poder abastecer nuestro mercado interno, también había cierta compensación por la exportación que realizamos. Dos vías de impacto que en algún momento comentamos y que mantuvo en todo caso cierta incertidumbre o volatilidad en los mercados internos, pero que ahora probablemente, posiblemente, esta volatilidad en México se reduzca, fortaleciendo las finanzas públicas, Mafer. Perfecto. Pues Arturo Carranza, de verdad siempre muy agradecida de que pues te encuentres con nosotros en el Daily Energy para pues tratar de dar claridad, tener un panorama amplio de lo que ocurre justamente a nivel mundial en los mercados energéticos. Y bueno, pues esta es una noticia que estuvimos esperando durante mucho tiempo, que llegara un acuerdo Estados Unidos e Irán, y vamos a darle seguimiento en este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Mafer. Siempre es un gusto muy grande poder estar con todo tu auditorio. Gracias, que tengas buen día.